Buenas tardes a todos, buenos días al otro lado del charco, que ya estoy viendo yo que son unos cuantos los que a estas horas os habéis podido conectar sin tener que madrugar demasiado. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que hacemos bueno, en una buena compañía, que a los demás ya por descontado los conocéis porque no es la primera vez que hacemos webinars con Ayao. Aquí estamos con Julián Gilabert, ¿es así como se pronuncia tu apellido? Gilabert, ¿vale? Perfecto, gracias, Maite. Y Pachi Fernández Herreras para hablar de qué es lo que nos ha sucedido en estos tiempos convulsos con el liderazgo, porque hemos hablado mucho del impacto emocional, el impacto en la salud, organizacional, etcétera, pero ¿qué está pasando en términos de liderazgo? Ellos ya en el año 2020 hicieron un estudio muy interesante sobre cuál era el estado de la cuestión en España y a partir de ese estudio pues nos van a contar qué se puede esperar este año o qué se está viendo este año. Os cedo los trastos, tenéis el control de la pantalla, el control de todo, sois amos y señores. Aquí os escuchamos. Gracias, Maite, y gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos. Bueno, este estudio es la segunda edición que lo hacemos. Es un estudio sobre la evaluación del liderazgo a nivel de empresas españolas. Han participado, en este caso, unos 100 responsables del área de recursos humanos. Lo hemos realizado en colaboración con el Centro de Tecnología y Liderazgo de la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, ahora estamos recogiendo información para la tercera evaluación, donde también está involucrado el Observatorio de Recursos Humanos, el Centro de Liderazgo y Tecnología de la Politécnica y el de Stephen R. Covey Leadership Center de la Universidad Estatal de Utah de Estados Unidos. Yo creo que tenemos ahí algunos insights para comentar, ¿no, Julián? Sí, Que sí. nos parecen interesantes, ¿no? Eso es. Este estudio lo arrancamos, el primer estudio en el 2019, ¿vale? O sea que el 2020 los datos que tenemos ahora mismo son los datos del segundo estudio, por tanto ya hemos podido hacer una evolución. Importante y siempre porque la primera pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué un estudio sobre la evaluación del liderazgo? Siempre decimos que para saber cómo está un tema, lo primero que tenemos que hacer es medirlo, ¿no? Y por lo tanto, pues estudiar cómo se evalúa el liderazgo en las empresas nos da o nos permite tener datos e información necesaria sobre realmente cómo cómo el liderazgo se encuentra en las empresas y en este caso en las empresas españolas. Voy a compartir un momento la pantalla para tener algunos datos de este estudio. La verdad es que pues, sobre esta muestra que tenemos, que fueron casi 100 empresas, uno de los puntos más importantes que vimos es que ya de por sí una gran mayoría de empresas ya están haciendo evaluación de liderazgo. Solamente un 9% en concreto no hacían en este momento una evaluación como tal del liderazgo. Como veis, hemos diferenciado entre grandes empresas y medianas empresas, porque sí que hemos visto, una de las primeras cosas que hemos visto es una diferencia entre las dos. Las grandes empresas ya están a un 94% haciendo evaluaciones y por lo tanto teniendo en consideración el liderazgo para muchas cosas, entre otras para acciones posteriores a la evaluación. Y en las pymes lo que sí hemos visto es que se está implementando, se está mejorando, se está haciendo ya evaluación, cosa que hemos visto una evolución de cara al año anterior. Y ahora mismo el 80% están haciendo de la muestra, estaban haciendo evaluación de liderazgo. También es cierto que el 50% de estas 80 arrancaron en este año, ¿vale? También nos ha permitido ver diferenciación entre sectores, ¿no? Ese es el segundo gráfico que veis aquí. Sectores, bueno, pues al final entendemos nosotros también que el liderazgo en la evaluación y cómo se está viendo el liderazgo en las empresas depende mucho de un factor que ya iremos hablando a lo largo de este webinar, que es la propia cultura de la organización en la que estamos. Y bueno, pues ahí por sector también vemos de alguna manera que las culturas de cada sector,
que muchas veces suelen estar algo similares, pues influyen, ¿no? Y vemos sectores donde se estudia o se evalúa más, por lo tanto se da más prioridad, más importancia al liderazgo que otros sectores. Y un tema muy importante que estamos viendo y que está muy relacionado con la parte de del contexto y de la evolución constante del contexto es cómo, cuándo evaluamos. Una de las cosas que vimos es que si evaluamos más allá del año, perdemos mucha información. Ahora mismo las cosas van tan rápidas que si no evaluamos y si no tenemos una visión del liderazgo como tal con una frecuencialidad inferior a un año, no aporta a la propia empresa y por lo tanto a las tomas de decisiones, que muchas de ellas nos dicen que van haciendo a raíz de la evaluación. Una de las cosas, por ejemplo, el 83% de las empresas usan la evaluación de liderazgo como incentivo a la evolución de cada empleado. Pues esto en gran parte. Después tenemos una serie de resúmenes y de datos importantes sobre lo que ha permitido ver, lo que ha permitido enseñarnos este estudio en cuanto a la parte de cultura, y es una de ellas. Pachi, si volvemos. Para complementar los grandes puntos sobre los cuales podríamos hacer titulares, pues serían, y retomando todo lo que ha comentado Julián, que la evaluación de liderazgo se ve como uno de los pilares del desarrollo de las personas. No es algo nuevo, pero cada vez se está utilizando más, se le está dedicando más tiempo y además se está segregando de otras evaluaciones en las que antes pues estaba imbuido, ¿no? Se hacían muchas evaluaciones y el liderazgo era una más y ahora se está separando. Se están simplificando y se están consolidando modelos. Lo que vemos es que un porcentaje muy destacado de las empresas se decantan por modelos de evaluación 360 y bueno, hay un claro avance en los modelos de evaluación de 90 grados. De todas maneras, lo que comentaba también de las pymes y de las grandes empresas, lo que se ha visto, obviamente las pymes están más en el modelo de 90 que el de 360, pero que se está desarrollando también fuertemente, no a la misma velocidad que las grandes empresas, pero sí ya se está evolucionando. También vemos, como ha comentado Julián, diferencias claras entre las pymes y las grandes empresas a la hora de evaluar el liderazgo. Por ejemplo, a la hora de utilizar alguna herramienta adicional, como puede ser, más allá de las encuestas y de las reuniones uno a uno, de las conversaciones de valor, están más arraigadas en la gran empresa. También las pymes obtienen información mayoritariamente a través de reuniones y utilizan desarrollos a medida para gestionar toda esa información, mientras que las grandes empresas, pues sobre todo, utilizan RPs o herramientas específicas. Otro titular sería que vemos, como también ha comentado Julián, relación entre los modelos organizativos predominantes en los sectores empresariales y su forma de evaluar el liderazgo, aunque sea estereotipar determinados sectores, pero sí se ve que hay una relación entre ambas, entre modelos de tratamiento del liderazgo más evolucionados en modelos organizativos más evolucionados. Otro titular sería que evidentemente la COVID-19 ha tenido un efecto inequívoco en lo que es los modelos de evaluación del liderazgo. Nos hemos encontrado con que cerca de la mitad de las empresas han realizado cambios a raíz de la pandemia y algunas reconocen haber hecho cambios que han afectado directamente al modelo de evaluación del liderazgo. Y también, pues esto yo creo que vamos a hablar más adelante cuando veamos el tema del presente. Más de 4 de cada 10 empresas dicen que van a implantar cambios en su modelo de evaluación a raíz de la pandemia.
si bien ni siquiera una de cada 4 lo ha hecho todavía. Se han dado cuenta, pues, cuando les preguntábamos, 1/3 de las grandes empresas decían que el reto a corto plazo es el liderazgo en remoto, porque pues, se ha visto que tiene una relación directa con cómo funcionan los equipos y esto al final, no nos olvidemos, va directamente a lo que es la cuenta de resultados de una empresa. Si los equipos no funcionan bien o funcionan peor, los resultados empresariales decaen. También hemos visto en este aspecto que la mayoría de las pymes no han pensado hacer ningún cambio en el modelo de evaluación del liderazgo, mientras que las grandes, como decíamos, tienen un posicionamiento completamente opuesto, ¿no? Más o menos esos serían los grandes titulares. Ya decimos, si queréis más información, pues está a vuestra disposición lo que nos pidáis el resumen ejecutivo, porque la parte del futuro en la evaluación de liderazgo la veremos después del presente. Ahora mismo estamos en el pasado. Y si te parece, Julián, pues pasamos al presente, ¿no? Al presente, efectivamente, de lo que estamos viendo nosotros sobre liderazgo y de lo que, bueno, de lo que el contexto actual. Hemos hablado del impacto del COVID sobre el liderazgo y de lo que estamos viendo nosotros. Lo primero, tal vez hablemos como tal del liderazgo y de ¿no? De cómo lo estamos viendo de relacionado realmente con la propia cultura, ¿no? Sí. Uno de los temas es ese que estamos detectando y lo que hace que muchas veces los propios problemas están llegando en este momento por esta diferencia, ¿no? Hablando de modelos de liderazgo. Nosotros que, bueno, colaboramos en estudios académicos y le hemos dado bastantes vueltas y seguimos con este tema complejo, pues yo empezaría simplemente por dar una pincelada de cuando estamos hablando de liderazgo, ¿de qué estamos hablando? Ya un señor que se llamaba Stoffel en el 74 dijo que existían tantas definiciones de liderazgo como personas que han intentado definir el concepto. Y no tenéis más que meteros en Google, poner liderazgo FAS y os saldrán N definiciones. Esto empezó hace mucho tiempo, empezó hace miles de años y sobre todo se empezó analizando lo que se llaman, han aparecido diferentes escuelas o teorías y la primera era la carismática y de rasgos, que se fijaban pues, en los grandes líderes individuales excepcionales en la tradición histórica. Aníbal, César, gente de este estilo que decían, bueno, pues vamos a ver qué características tienen y en función de eso, pues vamos a ver si podemos replicar esas características en nuestros líderes. Y tenemos una primera teoría. La segunda, o se van, a partir de los años 30, 40 del siglo pasado, empieza ya a investigarse de manera académica seria. Y bueno, se empieza en Estados Unidos, en las universidades de Michigan y de Ohio, y ya se tiene en cuenta no solamente al líder, sino a lo que le rodea, a las personas que le rodean, y si está más orientado a tarea o está más orientado hacia las personas. Y ahí tenemos toda la parte de teorías conductuales, transaccionales y transformacionales. Esto sigue evolucionando, porque además aparecen más elementos adicionales dentro de lo que es el ámbito de recursos humanos, y ya se tiene en cuenta el contexto y aparecen las teorías situacionales o contextuales. Estamos hablando ya de los años 70, 80. Si luego metemos, además, más factores aparte de la situación, como puede ser la situación de poder, ya tenemos escuelas o análisis contingentes, de liderazgo contingente. Y por último, cuando aparecen las competencias, pues se dice, hombre, esto también tiene que ver. De hecho, el liderazgo es una metacompetencia y aparecen pues las escuelas o las teorías competenciales del liderazgo, donde una de ellas sería, pues por ejemplo, el liderazgo. Como decía Julián, y esto sigue evolucionando, y luego hablaremos en el futuro de otras orientaciones u otros aspectos del liderazgo que sigue enriqueciéndose. En función
de la evolución del modelo organizativo y de la cultura de la empresa tiene un estilo de liderazgo que admite, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tú intentas poner en marcha un modelo de liderazgo, que primero tienes que tener un modelo definido, que muchas veces que ni existe el modelo, y ese modelo lo quieres poner en un entorno o en una cultura que es, digamos, no tan evolucionada como el modelo de liderazgo, vas a tener un problema. Vas a tener un problema en implantarlo, y no va a ser por el modelo de liderazgo en sí, sino porque no puede arraigar donde tú estás intentando que crezca. Y de ahí que yo creo que una de las primeras ideas que tenemos que dejar claras es el liderazgo está relacionado directamente con lo que es la cultura de la compañía, la cultura de la empresa. Y tienen que ir en línea, tienen que estar en sintonía. No puede ir uno más deprisa que otro o al revés. Pueden ir un poquito y que uno tire del otro, eso está bien, pero no pueden estar en estadios completamente distintos. Pachi, se te oye un poco, no sé si tu micro está tal vez tapado con algo, no sé si... Ahora se me oye mejor. A ver, ¿ahora? Yo creo que sí. Ahora, sí. Está ahí, te oye tal vez un poquito de lejos. Uno de los ejemplos para esto que hablamos la última vez es la incorporación, ¿no?, de gente, de nuevos líderes en una empresa, ¿no? Nuevos líderes que vienen, pues, obviamente con su propio liderazgo, ¿no? Su forma de hacer, de ser y de relacionarse. Y que algunos encajan y otros no, ¿no? Y esto, la pregunta sería, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no encajan en este caso? Podría ser por esta razón, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Lo que estamos viendo también ahora es que no solamente lo que hemos comentado antes, de que hay diferentes maneras de entender el liderazgo y maneras de ver si ese liderazgo existe o no existe, maneras de medirlo. También lo que nos estamos encontrando son con tres niveles diferentes. Uno es el liderazgo presencial, y esto tiene que ver más con la situación, o sea, con qué tipo de equipo lo haces. Luego el siguiente sería el remoto 100%, donde nos metimos con todo lo que es la pandemia, obligados. Y luego está el liderazgo que está apareciendo ahora necesario, que es el híbrido. Y además es una de las cosas que aparecía también en nuestro estudio de evaluación. Podemos decir que hasta ahora, claro, Pachi, hasta ahora estábamos en un liderazgo casi siempre presencial, ¿no? Lo que hemos vivido hasta la pandemia fue presencial. En muchas empresas sí. Había otras empresas que ya habían evolucionado y gestionaban también en remoto. Esas empresas, bueno, pues han encontrado con que su cultura ya estaba funcionando de esa manera y la transición ha sido absolutamente natural, sin sobresaltos, sin sobreesfuerzos, sin nada de este estilo. Ha habido muchas empresas que han tenido que hacer un sobreesfuerzo tremendo y en muchos casos dramático para poder pasar de un día a otro prácticamente a liderar equipos en otro entorno completamente diferente. Y en muchos casos cuando todavía el liderazgo presencial no era el óptimo. Y se han pasado a este estado y luego ahora a la vuelta nos estamos encontrando con que hay otro estado que es, vale, vas a tener gente en remoto y vas a tener gente en presencial a la vez y tienes que conseguir los objetivos de ese equipo exactamente igual que antes. De ahí que nos estemos encontrando, ¿verdad, Julián?, con reticencias a definir ningún tipo de modelo híbrido en algunos casos, porque, claro, si no sabes y claro, te hay un encuentras tema, incómodo, dices, o volvemos 100% presencial. efectivamente, hay un tema de desconocimiento. O sea, bueno, más que de desconocimiento, de tal vez de no saber hacia dónde ir. La parte del liderazgo remoto, ¿no? Si lo cogemos por completamente en remoto, algunas empresas ya lo tenían antes de la pandemia y una de las cosas que se han visto y funcionan perfectamente, con una productividad muy buena, pero sí que es cierto que es otra manera de liderar a tus equipos con otra filosofía y otra cultura. Eso se Hemos veía sido por obligados. sectores, ¿verdad? Se veía por sectores. Por Había sectores, sobre determinados todo, sectores efectivamente. como lo que es servicios profesionales, consultoría, tecnológicas,
que eso lo tenían, en algunos casos lo tenían súper implantado. Tú vas al caso de Cisco, Cisco teletrabajaba desde inicios de los años 2000, ¿no? Y bueno, y nosotros que hemos estado en consultoras y demás, pues eso era bastante habitual, sinceramente. Eso es. Por lo tanto, ya se ha aprendido, se sabía parte, tal vez no por completo, es decir, no tener todos en remoto, pero sí que sabía. Ahora, efectivamente, uno de los mayores problemas que estamos viendo es, no es ni uno, no es ni otro, es una mezcla, ¿no? Y ya mezclamos realmente lo que es el liderazgo en remoto del liderazgo en presencial, y de tener estos dos conceptos de una forma bueno, que se tiene que considerar equipos que tenemos aquí al lado y otros equipos que están fuera, sabiendo que la confianza y la relación tiene que ser unívoca, ¿no? Y de alguna manera equitativa entre todos. Uno de los puntos que estamos viendo es, o sea, no hemos aprendido, no hemos conseguido aprender en tan poco tiempo, que al final es menos de un año, todo lo que requiere la gestión en modelos en remoto, ¿no? Por lo tanto, pues todo al final, a través de este aprendizaje, nos tiene que ayudar a gestionar, a liderar en los dos ámbitos. Y yo creo que la vuelta a la oficina muchas veces lo que nos quiere decir es que queremos volver a los modelos que conocíamos. Y eso es bastante obvio. Otra cosa es que si estamos considerando lo que quiere el equipo entero, ¿no? De alguna manera. Y ahí entramos en otro debate, que es la adopción en sí de los diferentes modelos, o bien la dirección de ciertas empresas que decir, no, o sea, frente a este nuevo modelo que no conozco del todo y no sé cómo lo voy a gestionar, vuelvo a algo que conozco y a ver si por lo menos pues la productividad vuelve a lo que era antes con el menor riesgo posible, ¿no? Nosotros ya hablábamos hace tiempo de tema del liderazgo en red, hablando de organizaciones virtuales. Las empresas de las que estamos hablando que lo han tenido más fácil es porque cuando ya estabas trabajando con equipos distribuidos, ahí ya estabas trabajando en un liderazgo en red, en remoto. O sea, un equipo de estos que decíamos habitual, pues mi jefe está en París, tengo un especialista interno en Holanda, 2 colaboradores de una empresa externa, 2 técnicos internos, un becario y 2 personas del cliente. Dices, pues esos no tenían por qué estar en el mismo sitio y entonces tú, con equipos distribuidos, ya estabas haciendo ejercicio de cómo hacer liderazgo en remoto, ¿no? O liderazgo en red, o lo que llamamos en ese momento. También lo que estamos viendo es que esto se traduce en que se necesitan una serie de competencias específicas, porque no olvidemos, el liderazgo creemos que es una agrupación de competencias y por eso una metacompetencia, pero básicamente habría 3, ¿no, Julián? Sí. Uno de ellos, o sea, puede haber 3, puede haber otros, pero siempre volviendo desde que estas competencias eran necesarias también antes, pero que han adquirido muchísimo más necesidad en este nuevo contexto, ¿no? La primera de ellas es la comunicación. O sea, una comunicación que tiene que mezclar un traspaso de información lo más transparente posible dentro de todo el equipo, y esto, bueno, pues a tener gente en diferentes entornos, si no estabas ya acostumbrado a comunicar de una cierta manera, ya coge todavía más relevancia, ¿no? Porque ya no es simplemente el tú a tú, la voz, el café que se tomaba, sino ya pues es manejar herramientas, tecnologías, teléfonos, bueno, muchas cosas que vienen a añadirse para hacer que la comunicación sea clara y eficaz. Por lo tanto, la comunicación ha pasado a ser muy importante. A nivel de soft, y ahí directamente como soft, estamos hablando de la empatía. Ahí la gestión de las personas, la frustración y todo lo que nos ha ocasionado este año y medio en cuanto a cada uno de nosotros, ¿no? Porque ya nos ha afectado a todos, pues el líder lo tiene que gestionar primero por él, y ahí hablamos de autoliderazgo también, porque saber su frustración, conocerse cómo es su reacción, y
también para hacer y para ser empático con la gente de su equipo y tener esta empatía de gestionar todos los conflictos internos y externos de su propio equipo. Cuando hablamos de conflictos internos, hablamos de los propios problemas de la gente. Es decir, que ahora cuando estamos en remoto y que de repente no podemos hacer una cosa en concreto, pues el líder se tiene que enterar y tiene que entender lo que está ocurriendo. La parte buena de la pandemia es que ya lo hemos visto, es decir, que la productividad muchas veces no ha bajado a base de esfuerzo de la gente, ¿no? Pero que este esfuerzo al final muchas veces tiene un precio y que tenemos que considerar, ¿no? Que es muchas horas, y bueno, y ya los burnouts ya también están al orden del día, ¿no? Bueno, pues todo esto el líder lo tiene que gestionar de otra forma en este momento y la empatía ya ha pasado a ser otra necesidad muy importante. Y después hablamos de, ¿no? de empoderamiento. Bueno, no sé cómo el título exacto de esta competencia, ¿no? ¿Cómo podríamos llamar, no, Pachi? Sí, bueno, primero que esto tendría que estar dentro de lo que es confianza, ¿no? Pero bueno, Sí. Antes de hablar lo que envuelve como confianza, efectivamente es todo lo que tiene que ver con empoderamiento y delegación. Bueno, aquí hay estudios de Harvard, de MIT, de universidades de prestigio americanas que hablan de esto, ¿no? Y nosotros también lo vemos. Empoderamiento y delegación para mejorar la productividad de equipos en remoto y sustituir el micromanagement por lo que ellos llaman el empowerment leadership, que básicamente lo que hay que trabajar es lo que también hemos comentado antes de flexibilidad y de bidireccionalidad, en el sentido de tú ahora mismo puedes estar en dos equipos trabajando a la vez, en el cual en uno eres líder y en otro no. ¿Por qué? Porque no necesita el equipo que tú seas líder, mientras que antes era, si yo soy líder, y si no soy líder, no soy líder. De hecho, ¿cuándo fue? Ayer o antes de ayer estuvimos en una sesión con un grupo de mandos medios de una empresa en el cual decían claramente, no, es que nosotros no pensamos, o sea, nosotros hacemos, ya están otros para pensar y para dirigir. Claro, esto en lo que estamos viendo no debería ser así. Hay que tener, pues eso, mucha más flexibilidad. Y aquí el tema del micromanagement también, que se ha dado mucho en la pandemia y que sigue ahora volviendo muchas veces con el presentismo de volvemos porque yo quiero ver a mi equipo aquí porque no lo sé gestionar de otra manera y necesito estar encima y me meto. Aquí lo que se necesita es no tanto aprender, sino a desaprender. Es decir, a convivir con la pérdida de control, entre comillas, si el control completo existe en algún momento, que creemos que no. Y luego el quitarte de encima la necesidad de que el líder es el que tiene que hacer todo. Y se crean ahí pues, los embudos y los cuellos de botella y la gestión poco ágil de las empresas, ¿no? Cuando pues lo que se propone son, lo que decías tú antes, autoliderazgos y liderazgos mucho más distribuidos y mucho más microgestionados y que luego conviven entre sí, ¿no? Aquí volvemos a hablar de, bueno, pues de tener una cultura también adaptada para esto. Es decir, cuando hablamos de liderar o coliderar, bueno, pues ya hablamos de una cultura de empresa que lo permite, ¿no? Así que, bueno, volvemos a lo que es, bueno, que el modelo de liderazgo tiene que estar acorde a tu propia cultura. Y por matizar una cosita solo, el tema de confianza no es solo confianza cognitiva, es decir, ¿por qué? Porque esa persona es competente técnicamente en su ámbito, que también, sino tiene que ser también, la confianza tiene que ser emocional. ¿Por qué? Porque me cuida, porque me siento bien con esa persona, me cuida, sé que me va a cuidar. Bueno, pues hemos dado una pequeña vuelta por el presente, ¿no? Viendo que es la cultura, o sea, el modelo depende mucho de la cultura, que también hemos visto parte de las competencias que para nosotros han ido adquiriendo
un mayor peso. No quiere decir que no eran necesarias antes, sino que ya han adquirido un peso muy importante en el contexto actual. Y si os parece, pasamos a la parte más de futuro, cómo lo estamos viendo, ¿no? En cuanto a liderazgo, a este líder que para nosotros ya es, bueno, le hemos puesto un nombre como líder híbrido, pero al final, bueno, como hemos visto, el líder ya requiere de muchas cosas. Y de cara al futuro, o por lo menos lo que nosotros estamos viendo con las tendencias, pues una de la primera, en este caso, es justamente esta cultura híbrida, ¿no? Y su desarrollo en los próximos meses y yo creo que hasta años, pero que como esta cultura híbrida se va a tener que impregnar en todas las culturas organizacionales y por lo tanto en el líder. Sí, porque además aquí el tema de la cultura híbrida nos encontramos también con que, pues, no poca gente piensa que esto es una moda, que esto pues, se pasó y ya está. Yo sinceramente, nosotros sinceramente lo que creemos es que cuando ya se empieza a ver, pero cuando dentro de unos años veamos que hay consolidadas determinadas situaciones, echaremos la vista atrás y diremos, mira, fue en aquel momento. En el momento del COVID, ahí fue. El COVID lo que creemos es que ha sido un catalizador, un impulsor de cambio y de cambio de la relación de las personas con el trabajo. Y esto tiene que ver con cómo se lideran esas personas. Con lo que estaba comentando Julián, de expansión de la cultura híbrida, ahí uno de los retos que vemos es con el liderazgo en remoto. Creemos que es muy bueno o que ayuda a generar diversidad, a generar inclusión de otro tipo de colectivos y de personas, pero el reto creemos que es la palabra que falta del trío este de diversidad, inclusión, equidad, que empieza a notarse el miedo, ¿verdad, Julián? Bueno, empieza a notarse, no, ya se ha dicho y se está diciendo en muchos medios, perdona, entre miedos y medios, que pues el miedo de muchas personas en las empresas es de si no voy en presencial, ¿cómo se me va a evaluar? O voy a tener una menor evaluación y por lo tanto me va a afectar a mi carrera profesional, ¿no? Sabemos que obviamente la evaluación de la gente afecta, ¿no? Tiene su impacto y que el líder, o sea, ya de por sí la gente ya piensa que el líder, si no estás al lado de él y por lo tanto es él que te va a evaluar, pues no te va a evaluar de una forma equitativa, ¿no? Frente al que sí está al lado. Bueno, y además hablamos de un número muy importante de personas que lo están diciendo y por eso buscan la parte presencial. Sí, que tiene dos vertientes. Una es desde el punto de vista de los trabajadores y otra es desde el punto de vista de que el líder tiene que tener herramientas para que una persona que venga un día a la semana, al mes, lo pueda evaluar exactamente igual que el que tiene al lado todos los días. El segundo bloque de futuro que se nos ocurre es el impacto de la tecnología en la gestión de las personas, ¿no? Que esto impacta en el liderazgo sin duda. Y ahí estamos hablando de tener datos. O sea, cada vez disponemos de más datos y de aplicaciones que están viniendo. Una de ellas que estamos manejando en el ámbito de recursos humanos es Microsoft Viva, ¿no? Que todavía no ha salido, pero que ya se empieza a hablar mucho de ella y de todos los datos que va a proporcionar justamente para mejorar todo lo que es la relación entre los equipos y conocer pues mucha información sobre cómo estamos gestionando, qué reuniones estamos teniendo, cómo estamos teniendo estas reuniones y por lo tanto pues de tener estos datos. Pero ahí entran dos cosas. La parte que qué datos van a poder efectivamente hacer que esto mejore, ¿no? Es decir, pues frente a todos estos datos tenemos que encontrar, y para eso estamos nosotros allá y toda la parte de recursos humanos para hacer que estos datos nos permitan mejorar, que al final para eso sirven,
pero después está el uso de estos propios datos, ¿no? Y el poder que da a un líder disponer de toda esta información sobre su equipo, ¿no? Y qué es lo que va a permitir, de lo de siempre. Sí, porque esto genera controversias, como siempre, ¿no? El tema de que tengan una cantidad ingente de datos mía, pues me puede generar miedo, como ocurre a veces, y decir, pues esto es el gran hermano, que probablemente lo sea, pero bien utilizado, como estamos comentando, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Todo lo que es People Analytics y la inteligencia artificial y Big Data, eso combinado da una potencia para mejorar absolutamente tremenda. También aquí, y ahí, bueno, nosotros estamos viendo cuando estamos preguntando sobre cómo se evalúa el liderazgo, que de momento hay muy poquitas empresas que están utilizando datos más allá de una entrevista con la persona y encuesta de me da igual cuánta gente, de qué niveles, desde 90 hasta 360, les estamos preguntando a ver si utilizan datos adicionales. Y decimos, hay algunas que empiezan ya a utilizar qué es lo que se dice y cómo se dice en correos electrónicos de esta persona, en sus redes sociales, ya sean internas de la empresa o externas, en rankings externos, y eso lo meten en la coctelera como información adicional sobre pues, cuánto de bueno o de malo es esta persona como líder en esta determinada cultura, ¿no? Y aquí, bueno, pues todo el tema de dilemas éticos que esto genera, yo creo que daría pues seguramente para otro webinar. Sí, porque el tema de las redes sociales en los líderes, últimamente algunos artículos salen de cómo tiene que ser el líder en red, ¿no? Tiene que ser el que el más influencia, el influencer de la empresa o no, ¿no? Bueno, pero es otro debate. Esto hemos hablado de la parte de la tecnología, bueno, la cultura híbrida y su crecimiento, la tecnología y su aporte bueno, para la evolución del liderazgo. Y nos queda para nosotros uno último, pero que creo que puede englobar bastante, que es la propia experiencia del empleado, ¿no? Y aquí, tanto como líder como no líder, pero o sea, al final los equipos aquí entran. De cara al líder, dentro de esta experiencia, nosotros hay uno de los temas en concreto que creemos que va a ser clave en los próximos meses y lo que vienen, que son las nuevas generaciones, ¿no? Y cómo van a influenciar este líder, ¿no? Primero porque efectivamente las nuevas generaciones van a coger el liderazgo, obviamente, pero también cómo nos vamos relacionando entre las diferentes generaciones, motivaciones de cada una de ellas y de los tiempos también que estamos manejando por las generaciones, ¿no? O sea, yo creo que a cada generación, lo hablábamos antes, ¿no, Pachi? Cada generación o modelo generacional cada vez es más corto, ¿no? Sale antes y dura menos. Eso es. Por lo tanto, pues ahora... Pero con unas diferencias exactamente igual que los que eran generaciones enormes con respecto al anterior. Así que el cómo van a influir en este nuevo liderazgo con la motivación que tiene cada una de estas generaciones, ¿no? Al final estamos hablando bueno, de que cada uno tiene su forma de motivarse y de buscar qué es lo que o cómo se quiere liderar. Y una de las cosas que hablamos de una encuesta, ¿no? Que se hizo, Pachi, hace relativamente poco, Sí, sobre qué es lo que se buscaba. Sí, pues les preguntamos sobre, estábamos ya dándole vueltas antes del COVID a si el liderazgo tradicional o el que se estaba haciendo hasta ese momento en la mayoría de las empresas españolas tenía sentido o no tenía sentido para todo el mundo. Y lo ligamos además directamente a productividad, porque el dejar el liderazgo ahí flotando en el aire, pues es que no creo o no creemos que tiene ningún sentido. Y cuando les preguntamos si su jefe o su responsable
les ayudaba a ser más productivos de manera individual, que luego si esto pues lo unes de manera colectiva, al final la organización es más productiva, ¿no? El 28% decían que sí, pero el resto, y estamos hablando de casi 3/4, un 72%, decían que o de manera inmediata, ya, o de manera a corto o a medio plazo, el jefe, con el tipo de liderazgo que tenía, no les hacía ser más productivos, sino lo contrario. En algún caso directamente decían, pues el jefe sobra, me sobra ya. En otros es, pues mira, es que me tiene tan de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, de sí, ahora no, ahora es mucho, ahora nada, que esto va a ser a corto plazo insostenible. Y otros decían que directamente, pues que a medio plazo, ¿no? Y cuando a esos les preguntamos, vale, y entonces, ¿qué es lo que necesitarías como características de un buen líder? De un líder o de un jefe 3.0 en ese momento. Y dijeron dos cosas, que es que me deje libertad y que me dé apoyo. Y claro, esto luego cada uno lo tiene que traducir a su organización. O sea, aquí no hay recetas. Lo que sí es que me deje libertad y que me dé apoyo. Y nosotros, ¿verdad, Julián? Sacábamos una metáfora, un par de ellas. Para los más deportistas, pues como un buen árbitro, que dices, está, pero no se le nota y toma las decisiones clave de forma correcta, pues eso, que ha salido de un partido y has dicho, esto ha sido, madre mía, han expulsado a 5, 17 penaltis, 5 fueras de juego, pero, oye, el árbitro bien, o sea, no, nada, ahí está. Y la otra que se nos ocurría es, pues, para los que somos padres y madres, pues cuando estás enseñando, a mí se me ocurre a tu hijo, a tu hija a nadar y son pequeños. Y dicen, no, yo solita, yo solito, ya, pero tú tienes que poner la mano debajo para que cuando empiece a tragar agua levantas y apoyas y dices, déjame, que yo solita, que yo solito, vale, sigue, pero con la mano debajo. Y esto a nivel organizacional y empresarial, bueno, cada empresa tiene que encontrar su día, ¿no? Es nosotros lo que se nos ocurre como ir hacia un mayor humanismo empresarial, ¿no? Un líder humanista podría ser, pues mira, igual tiene sentido, ¿no? Y claro, también hay veces que nos preguntáis, ¿y esto? Vale, sí, fenomenal. ¿Y cómo empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo en mi empresa? Bueno, nosotros utilizamos una serie de workshops específicos para identificar, pues eso, aspectos, conductas, comportamientos específicos que se pueden ligar a determinadas formas de liderar. Y que eso, si lo combinas con un análisis de la cultura de la empresa, pues te puede decir qué tiene sentido, qué no, y cómo dar pasitos hacia el modelo correcto. Teniendo en cuenta que estamos hablando de que estos son, como decimos siempre, estos no son días ni semanas, estos son meses y son años, ¿no? O sea, yo creo que ahí lo has dicho todo. O sea, tener un buen modelo de liderazgo, primero tiene que estar adaptado a tu propia empresa, tal cual, y es ir pasito a pasito. O sea, ya lo has dicho, es decir, o sea, estamos hablando de comportamientos, por lo tanto, no se pueden cambiar de un día para otro. Y además, estamos hablando de que tiene que haber un reflejo en la propia organización de todo ello. Es decir, que bueno, pues esto pasará desde la parte más de arriba hacia abajo y todo tiene que tener bueno, pues una misma imagen, unos mismos comportamientos, unos mismos patrones y por lo tanto una cultura definida. Y que la cultura no sean palabras en las paredes, que sean realmente los comportamientos que se ven en ella. En empresas que estamos trabajando, pues que se ve, y también para la implantación de modelos híbridos. En nuestro análisis hay dos bloques, uno que es de liderazgo específico y otro que es de colaboración, ¿no? Que tienen mucho que ver, pero que se analizan específicamente cómo es la situación de la empresa para poder definir el modelo híbrido de esa empresa. Nos estamos encontrando con que hay pues determinadas acciones relacionadas o elementos que pueden ayudar a generar otro tipo de liderazgo, como pueden ser, pues yo qué sé, los OKRs, y eso se tiene que empezar a trabajar
de una manera, ahora se está trabajando, por ejemplo, con un piloto en un área determinada y a partir de ahí, pues primero con el responsable de ese área y su línea directa de reporte para que eso se traslade hacia abajo, se vea que eso funciona dentro de ese área, eso se vaya trasladando y ya decimos, estamos hablando de meses, años, para que eso al final permee y se convierta en una forma de hacer, de trabajar sin que nadie lo tenga que pensar. Esto sale así. Antes, hace 4 años, pues no. Hace 4 años antes de la pandemia eso no se hacía así, pero ahora sí, porque nos dimos cuenta de que había que ir cambiando. Nosotros lo que sí tenemos claro y creemos es que esto está en una evolución constante, es decir, y evoluciona en una determinada dirección. Y la dirección es hacia modelos de liderazgo más humanistas y modelos organizativos pues más inclusivos, más flexibles, más orientados a la persona, ¿no? De poco en poco, de vez en cuando aparece una historia como la COVID-19, que esto ya no lo hace que sea de poco en poco, eso hace que boom, pegó un salto así tremendo, pero sigue en la misma dirección, ¿no? Es como el magma del volcán de La Palma. Poquito a poco, pero constantemente en una dirección. Eso es, y eso sería un poco la conclusión de este webinar sobre liderazgo. Para todos los que, no sé si, Maite, no sé si hay algunas preguntas, pero... Sí, Encantado de responder a lo que nos pregunten. Es un tema complejo que además en muchos aspectos pues es la madre de las cosas sobre las que hay que actuar, el liderazgo y un tema igualmente, bueno, pues complicado. Raúl nos dice, ¿cómo asegurar la ética del líder en un mundo en el que todo se manipula con información de mercadotecnia? ¿Qué razón tienes, Raúl? Bueno, pues, ¿cómo se asegura la ética del líder? Igual que se asegura la ética, ¿no? de nosotros ahora mismo frente a todo lo que nos estamos... aquí hablamos del líder o no del líder. O sea, en nuestra vida tenemos que tener una cierta ética y esta será la que tendremos en la empresa, ¿no, Pachi? Sí, y claro, tiene que haber pues eso, un entorno en el cual esa ética se desarrolle y esa misma cultura a las personas que no están alineadas con ese tipo de ética, pues directamente las expulse. Claro, para llegar a ese nivel de tener esa determinada ética, tiene que haberse generado, nosotros creemos siempre, en la parte pues que más transmite. Y que más transmite, en algunos casos es de arriba abajo, pero no siempre, porque hay muchos influencers dentro de la organización que hay que tenerlos muy controlados, porque si gestionas esos influencers, estás gestionando mucho de lo que ocurre o de la cultura, de lo que se transmite viralmente dentro de la empresa. Más adelante haremos una pregunta que tiene que ver con esta, pero antes hay una que también yo creo que por ponerla a la primera o la segunda nos va a ayudar bastante. Nos pregunta Juanes, ¿sobran líderes, sobran mandos, sobran jefes en un mundo de liderazgo distribuido? Esta me la cojo yo. Dice, sabía que os iba a gustar. Dice, no, porque todos somos líderes. Y esto para mí es desde abajo. ¿Por qué? Porque primero nos tenemos que liderar a nosotros mismos. Y una vez que nos lideramos a nosotros mismos, todo lo que están a nuestro alrededor, al final forman parte de este mundo de liderazgo, ¿no? O sea, el impacto, al final, ¿qué es ser líder? Es tener un impacto en nosotros mismos y un impacto en los demás. Y todos lo somos, a nuestra justa medida y donde queremos estar. Pero al final yo creo que nunca sobrarán líderes. Otra cosa es qué impacto quieres tener en los demás. Y yo creo que igual sí que sobran determinados tipos de líderes. Esto ya es distinto. Sí puede ser que hay determinados tipos de líderes que sobran, eso seguro. Pero nosotros, por ejemplo, estamos en alguna empresa que estamos trabajando,
definiéndoles modelos de competencias, ellos dijeron, y le recomendamos con mucho sentido, que aparte de las competencias X, tienen un bloque que lo que miden es el liderazgo. Y dices, pero el liderazgo lo medimos a través de, o cuando sean directores, a partir de dirección o algo así. No, no, no. Desde el momento en el que entras, nivel 1 de liderazgo es autoliderazgo. Ya está. Eso. Y el nivel 2 será el que sea, y el 3 el que sea, y el 4 el que sea, y el 5 el que sea. Pero empiezas desde el minuto 1. Y a la hora de reclutar, atraer talento y demás, ya estás pensando en gente que se autolidere. ¿Vale? Esto me lleva a pensar en una frase que me dijo hace, pues yo creo que fue la semana pasada, en otro webinar, en otra sesión parecida a estas, de un director de recursos humanos que seguro que conocéis, que es, bueno, que ya no es director de recursos humanos, ahora está de su director general en Asepello, que es Ricardo Alfaro, y me dijo, liderar, Maite, hoy es cuidar. Y tiene mucho que ver con lo que habéis contado vosotros. Y para mí, además, liderar también tiene que ver mucho en ponerse en los zapatos de los demás. Cuando te pones en los zapatos de los demás, eres capaz de tener esa empatía que te ayuda a entender y acercarte y a eliminar ese gap que ahora mismo todavía seguimos viendo que existe entre los que mandan y los que están abajo. Más preguntas de Warionex desde República Dominicana. Gracias por conectarte, Warionex. ¿Cómo se equilibra la vida del líder híbrido con la familia y el trabajo? Porque si él, además, y esto lo añado yo, tiene que dar ejemplo, pues a ver, complicado lo tiene, pero debería poder hacerlo. Sí, aquí volvemos un poquito, yo creo, a un aspecto que es la propia cultura. Es decir, que no hemos aprendido todavía a manejar bien el modelo de trabajo híbrido. Porque o sea, realmente no tendríamos que trabajar más como de por sí, ¿no? Tenemos que trabajar mejor. Y esto para todos, o sea, tanto para el líder como para los demás, ¿no? Por lo tanto, ya es o sea, tenemos que verlo como es algo nuevo, o sea, un modelo de trabajo nuevo con nuevas herramientas, ¿no? Bueno, pues tenemos que aprender de ello, aprender a trabajar con ello, con la flexibilidad que este modelo nos ofrece y limitar de alguna manera esta flexibilidad, porque aquí hablamos mucho de horarios extendidos, porque claro, pues uno no se pueden conectar tanto, cuando dejamos la flexibilidad muy abierta, pues para el líder siempre es complicado, o sea, si parte de su equipo empieza a las 8 y otros trabajan por la noche, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues todo esto de alguna manera hay que ponerle un marco, ¿no? Es como todo, o sea, y aprender a convivir con cada uno de ellos. No es fácil, pero lo tenemos que aprender. Y fíjate que en algún momento una definición de líder yo leí que era un buen líder es aquel que genera líderes. Tienen que delegar. O sea, como estés con el micromanagement encima en remoto, vas a morir. Vas a morir pues eso tú, además da mucho miedo. vas a matar a todos los que tienes debajo, o sea, las dos cosas. Ese es el tipo de líder que posiblemente desaparezca. Cuando decías tú antes que habrá ciertos tipos de líderes que sobren, es aquel que no deja margen para que su gente crezca, pero posiblemente por miedo. Sí. Pero es que no estamos en el momento en el que eso se tenga que permitir. ¿Dónde queda, por cierto, el binomio responsabilidad y confianza? Porque estamos hablando mucho de los líderes, de todo lo que tiene que cambiar, lo que tienen que adaptarse, pero yo creo que también de fondo hay un problema importante de la cultura del trabajo que tenemos. Sobre todo en España, yo no conozco tanto la de Latinoamérica, pero sobre todo la de en España. Siempre estamos esperando a que haya un líder que nos diga lo que tenemos que hacer. Y ahora no tenemos un líder que nos diga lo que tenemos que hacer. Sí, ahí tenemos, tú has dicho confianza desde arriba abajo, ¿no? De yo confío en mi equipo porque sé que van a... Y el de abajo hacia arriba. Y el de abajo hacia arriba es responsabilidad también, en el sentido de, a ver, yo si me dan un espacio en el cual no está nadie mirándome, ser responsable. Por eso hay algunas personas que se les está diciendo ahora, a ver, tú vuelves a presencial. Y dicen, no, pero dice, es que tú todavía no te preocupes. Si te vamos a enseñar a trabajar en remoto, pero es que no sabes. No sabes. Y lo que estás diciendo tú además genera otra historia que es, desde mi punto de vista, la gente que está orientada a tareas, que la hay, y necesita que alguien permanentemente le diga algo, cómo tiene que hacer, por dónde tienen que ir y demás. Y luego, claro, que otras empresas que dicen, no, esto está trabajado y porque ya está la dirección por objetivos implantada. Y ahora se están dando cuenta de que tener objetivos no es tener una dirección por objetivos implantada. Eso es.
Eso da para otro webinar muy interesante. Cómo organizar de verdad una dirección por objetivos, cómo organizar de verdad unos OKRs, cómo tener las cosas claras para dar instrucciones claras y después para medir si esas instrucciones se han entendido. Más preguntas. Hay una cosa, bueno, esto es una reflexión mía, y es que va en torno a los datos, o sea, la ética de los datos, hasta dónde puede llegar. Yo no sé si a vosotros os suena una película que se llama El Círculo. Y el círculo tiene mucho que ver con el meta que ahora se llama Facebook. Sabéis que ha cambiado de nombre, y meta, y además quiere hablarnos del metaverso. A mí eso me parece terriblemente peligroso. Y el mundo del data tiene mucho de peligroso. En recursos humanos tiene mucho de peligroso. Y está todavía por legislar, sabiendo, como sabemos, que el RGPD nuestro, el sistema de protección de datos personales, es de los más estrictos, no de Europa, sino incluso del mundo. Pero aún así hay muchísimas lagunas. ¿Hasta dónde podremos llegar con eso? ¿Los líderes se lo preguntan de verdad hasta dónde podemos llegar? ¿O ya empieza a haber casos en los que se sortean los límites de la ética? Esto es como todo. Nueva tecnología, me da igual para qué, hay gente que la va a utilizar para el mal y otros que la van a utilizar para el bien. Nosotros somos optimistas y pensamos que esto se puede utilizar para mejorar y para que todos, pues eso, tengamos empresas más humanas. Si desde luego lo van a utilizar para el mal, vamos, tienen armas, pero tremendas, porque una vez que se están integrando todos los generadores de datos, vamos, desde el punto, los dilemas éticos que surgen desde el momento en el que hay un algoritmo. Y aquí va para otra historia, que dices, pero ese algoritmo, ¿quién lo ha generado? Sí. Porque puede haber la sesgos máquina, de género directamente en ese algoritmo, o puede haber sesgos de raza, o puede haber todo tipo de sesgos en función de quién ha diseñado el algoritmo. Y luego, claro... Eso hasta que el algoritmo aprenda por sí solo a mejorarse a sí mismo. El punto de la singularidad, del que también todos hablan, y que también da para otra sesión importante. ¿Cuándo llegará ese momento de la singularidad de la tecnología en la que sean capaces de proponer cosas sin necesitarnos a nosotros? Eso es otra historia. Pero hasta ese Raúl momento, nos pone a alguien preguntar. le va a estar diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esperemos. Raúl nos pregunta otra cosa, ya vamos a ir acabando con la pregunta de Raúl. Una tendencia que se ha observado con el modelo virtual y que ahora con el modelo híbrido pues ha aumentado es que hay que usar muchas horas extras al aprendizaje de nuevas herramientas de comunicación y también de enseñanza, de aprendizaje, de todo, ¿no? Internamente. ¿Cómo disminuir la tendencia de trabajo 7/24 de los mandos medios y de liderazgo? Porque claro, no todo se puede hacer, no toda la formación al final encontramos hueco dentro del horario laboral para hacerla. Y esa presión por estar actualizados permanentemente es una responsabilidad de la compañía que te tiene que dar los medios para hacerlo, es una responsabilidad personal que tú también tienes que estar constantemente upskilling, reskilling, es el learnability del que se habla, pero claro, el equilibrio es muy difícil porque es que se nos acumulan los aprendizajes. Y el jefe pero además es que se nos acumula y se nos irá acumulando. O sea, es decir, depende de esto dependerá mucho de la generación. La generación que viene pues tiene más facilidad de alguna manera, yo creo, ¿no? Cada vez, pero es lo que a día de hoy nos va a tocar a todos cada vez más, porque la tecnología va a una velocidad que a nosotros pues nos cuesta seguir. El cómo involucrarlo en nuestro día a día y cómo yo creo que desde la empresa tiene que tener esta consideración de que ya es necesario que parte del trabajo de líderes y no tanto de líderes sea asimilar estas nuevas tecnologías. O sea, para seguir siendo productivos o para seguir mejorando la productividad, tenemos que tenerlos. Por lo tanto, parte de tus horas tienen que estar dedicadas a esto. Y esto pero volvemos a lo mismo, es un cambio cultural, es algo que tiene que estar en la parte más arriba de la empresa, decir, no, esto es algo necesario para nosotros y que sea considerado así. Porque es que si no, claro, o sea, ahora mismo estamos metiendo una presión tremenda en estos, porque suelen ser la bisagra, estos mandos intermedios. La bisagra entre hace esto y las cosas que se hacen. Y bueno, pues no puede ser que, y perdona la expresión, pero no puede ser que la bisagra pete. O sea, no podemos... Es así. Y ahí tienen que ayudar, vamos, tanto los líderes
que creo que eso es una de sus misiones, focalizar, y también el área de recursos humanos. Sí, el problema es que ahora mismo todos buscamos respuestas, pero nadie las tenemos. Y al final lo que hay que hacer es atreverse, arriesgarse, ser un poco valiente, equivocarse en el camino y ser lo suficientemente ágiles como para reaccionar y seguir aprendiendo, porque además este ritmo no lo vamos a soltar en ningún momento. Este es el que vamos a tener a partir de ahora y por muchos años. Lo siento decir así. Dos reflexiones para terminar, ¿vale? Una de Ana, que dice, yo no creo que la generación de mi hijo tenga más facilidad. Se está creando el mío en concreto, dice Ana, se está creando con unas herramientas, pero aún no ha demostrado que pueda adaptarse a otras. Quizá también tenga razón, ¿eh? No, Porque ahí... yo una de las cosas que que veo, ellos van a tener facilidades para ciertas cosas, la tecnología es una. Una de las cosas, y yo lo estoy viendo en mis hijos, la comunicación, por ejemplo, la comunicación va a ser uno de los temas que ellos van a tener que desarrollar muy mucho frente a lo que tienen. ¿Por qué están acostumbrados a otra comunicación? Bueno, pues cada generación tendrá sus más y sus menos, ¿no? Que desarrollar. Bueno, también te digo, el futuro es de ellos, no es nuestro, ¿eh? El futuro es de las nuevas generaciones. Es así, nos pese lo que nos pese. Y la última reflexión, que yo creo que esta nos viene como anillo al dedo, y es de José, dice, el líder que sobra es el que no forma ni delega, el que no es capaz de enseñar el canuto con el que sabe hacer la O. Yo creo que nos da un cierre perfecto. Yo creo que nos da un cierre perfecto. Al final, yo creo que el liderazgo que sobra se va a autodescartar. El liderazgo que sobra se va a autodescartar. Es una cuestión muchas veces de sentido común, ver el cambio en el que estamos metidos. Es aplicar el sentido común para ver de verdad, pues bueno, ¿qué necesitamos las personas? Que nos escuchen, que nos ayuden, que nos presten atención cuando lo necesitamos y que esa propuesta de valor al empleado y esos momentos de la verdad que tanto se dicen desde el punto de vista marketingiano, como decía alguien aquí en una de sus preguntas, pues que no sean marketing, que sean realidad. Y la comunicación amplificada a través de redes sociales pues nos va a ayudar mucho. Y por otro lado también, pues como vienen empujando muy fuerte los objetivos de desarrollo sostenible, las políticas de ESG y todas estas cosas, pues que sepáis que hay una que además quiere añadir una E al ESG, que es la primera E de empleados, employees. Y sobre eso va a avanzar mucho también los reportes de información no financiera. Así es que el liderazgo, sí o sí, se va a tener que adaptar y va a tener que hablar en términos de sostenibilidad del talento. Así es que con esto yo creo que dejamos buenas ideas para reflexionar. Seguiremos en sucesivas sesiones con vosotros y artículos que ya sois fijos con nosotros y espero que las personas que se hayan conectado hayan disfrutado tanto como yo, porque a mí todas estas cosas que queréis que os diga, me parece que estamos en un momento complicadísimo, pero yo disfruto. No me da miedo el cambio, me da miedo las personas que no quieren cambiar. Así es que hay que dar. Muchas gracias a todos, que os cuidéis mucho. Muchas gracias a todos también. Hasta luego. Hasta luego.